A primera vista ella parecía una mujer débil de un pequeño pueblo en los Balcanes y aún así predijo eventos que sacudieron al mundo antes de que ocurrieran. Ella predijo los atentados del 11 de septiembre, el hundimiento del submarino ruso Kursk y el asesinato de Indira Gandhi. También habló sobre eventos que ocurrirán siglos en el futuro, incluyendo el fin de la civilización humana en el año 5079. Así es como la mayoría de la gente ve a la abuela Vanga, como una anciana extraña que veía cosas, pero eso es solo el principio en la increíble vida del fenómeno Vanga. Esta es la historia de cómo alguien que ha tocado fondo más de una vez es recordado para siempre, porque el don de la abuela Vanga la encuentra en la oscuridad, en el dolor y en el silencio, donde la mayoría no escucharía nada. Las antiguas tradiciones siempre han honrado a aquellos que pueden ver más allá de lo visible. En las montañas del Tíbet, los monjes permanecen días en silencio, sin hablar, contemplando el mundo con su mente. En las profundidades de las selvas del Amazonas, los chamanes bebían bebidas sagradas para entrar en otros estados de conciencia. En los desiertos del norte de África, los místicos bereberes leen y se orientan por el viento, y en la antigua Grecia, el oráculo de Delfos inhalaba humo sagrado y pronunciaba verdades que nadie más podía ver. Incluso en tiempos más recientes todavía aparecen personas así en la historia. Edgar Cayce es uno de los grandes ejemplos, el profeta ciego. Él daba diagnósticos completos mientras dormía. Nostradamus escribe poemas que algunos creen que predicen eventos durante siglos. Wolf Messing afirma que puede leer la mente y influir en las decisiones. Todos ellos han sido llamados dotados, fenómenos, personas extrañas, contactados, adelantados a su tiempo. Es evidente que si profundizamos un poco más en la historia, nos daremos cuenta de que la abuela Vanga no fue la única con sus visiones. Pero su historia, cómo comenzó, cómo se desarrolló y cómo llegó a la vida de miles de personas, no se parece a ninguna otra. Y para entender sus visiones, o más bien para intentar asomarnos a su mente desde una perspectiva diferente, es bueno empezar desde el principio. Bienvenidos, FOMOF, desde la eternidad. Hola a todos. Antes de continuar con el episodio único sobre la abuela Vanga que hemos preparado para ustedes, quiero darles la bienvenida a aquellos de ustedes que desean tener un contacto más cercano con nosotros, conmigo, Valia e Inra. Hemos lanzado lo que llamamos la membresía Inra, que está en nuestro sitio web. Abajo en la descripción tienen acceso a una comunidad privada en Telegram. Cada mes hay un seminario web en el que todos, absolutamente todos los participantes pueden unirse y compartir sus historias. Y de esta manera creamos un espacio donde sobre todo no serán juzgados, donde podrán sentirse tranquilos, seguros, cómodos de ser ustedes mismos y de compartir una parte de ustedes con personas afines, con quienes nos acompañan en el camino del conocimiento. Lo hicimos para ustedes y agradecemos a quienes se unieron, significa mucho para nosotros. De esta manera nos ayudan a poder hacer este tipo de producciones y a hacer lo que mejor sabemos hacer. Y por supuesto, podemos hacerlo de la manera más natural. Gracias a todos y les deseo que disfruten viendo. Su nombre es Vangelia Pandeva Gushterova, nacida Dimitrova. Ella vino al mundo el 31 de enero de 1911 en la pequeña ciudad de Strumitsa, en ese entonces todavía bajo la sombra desvaneciente del Imperio Otomano.
Ella nació prematuramente en el 7º mes, por cierto. Sí, tan pequeña, tan frágil, que incluso las parteras del pueblo no creían que sobreviviría. Tenía dedos de las manos y los pies como hilos, orejas mal formadas y un llanto que no llegaba durante días. La familia la envolvió en un chal de lana de buey y la colocaron junto a la estufa, rezando a la calidez y al tiempo, para que hicieran lo que la medicina no pudo. Alguien dice que su verdadero nacimiento ocurrió semanas después, una fría noche de marzo, cuando dio su primer grito real, como si la vida misma finalmente hubiera aceptado entrar en ella. Es interesante porque, ¿y si ese momento fue la primera señal de que algo especial guiaría la vida? Según la tradición, el nombre del recién nacido debe ser dado por el primer transeúnte en la calle. Bueno, sí lo dio, pero la primera mujer que pasó sugirió Andromaca, y la abuela se negó, porque ese nombre era un nombre trágico de un mito antiguo. La siguiente mujer, persignándose, dijo Evangelia. Como buenas noticias, eso después quedó como Vangelia y más tarde simplemente Vanga. Pero en la vida temprana de Vanga no hubo muchas buenas noticias. Strumitsa no era una ciudad común. Era un lugar concurrido y cambiante, un cruce donde eslavos, turcos, griegos, albaneses, judíos y rumanos se encontraban e interactuaban constantemente. En la época de la infancia de Vanga, la ciudad perteneció a 3 países diferentes. La propia tierra parece estar confundida acerca de lo que realmente posee. Ella pierde a su madre, Paraskeva, antes de que pueda formar sus recuerdos más tempranos. Y antes de cumplir 5 años, su padre Ipande, un campesino pobre y veterano de guerra, es llamado de nuevo a servir, esta vez en el ejército búlgaro, durante la Primera Guerra Mundial. La pequeña Vanga queda al cuidado de un vecino musulmán llamado Asanitsa. Mientras muchos musulmanes ya habían abandonado la ciudad después de las guerras de los Balcanes, Asanitsa se quedó. En esa tranquila vivienda de incienso y oraciones susurradas, donde los cánticos islámicos se mezclan con íconos ortodoxos y conjuros populares, empezaron a abrirse los sentidos de la abuela Vanga. Ella empezó a soñar. Espíritus desconocidos, eventos que aún no han ocurrido. Mientras los otros niños jugaban a la familia o a los maestros, Vanga jugaba a ser curandera. Ella recogía hierbas del patio y las ataba con hilo, prescribiéndolas a sus muñecas como si fueran una medicina mágica y sagrada. Ella les decía a sus amigas que bebieran agua que ella había bendecido. Insistía en que las cosas perdidas podían encontrarse si simplemente... ¿Cierras los ojos? Su papá incluso se enojaba. ¿No está bien jugar a estar ciego? Pero aún así, ella lo hacía. Y tal vez eso también fue una especie de profecía, porque años después realmente perdió la vista. Al volver de la guerra, su padre llega con una nueva esposa, Tanka, mujer alta y fuerte, de cabello largo y gran fuerza interior. Aunque el matrimonio es por costumbre, Tanka se convierte en la verdadera madre de Vanga y da a luz a 3 hijos más. Por un tiempo, la familia parece salir de su pobreza, pero la paz en los Balcanes no duró mucho. El servicio anterior de Pande en el ejército búlgaro lo convierte en un objetivo para el recién formado gobierno yugoslavo. Él es arrestado, interrogado y le confiscan su tierra. La familia vuelve a caer en la pobreza. En 1923, cuando Vanga tenía apenas 12 años, ocurre un evento que cambia su vida para siempre. Ese día, ella estaba en el campo cerca de su casa con su familia. Sin embargo, lo que siguió fue inesperado, repentino y aterrador. Una poderosa tormenta llegó de repente, la levantó en el aire y la arrojó lejos a través del campo. Naturalmente, la encontraron inconsciente, cubierta de polvo, con los ojos llenos de tierra y de moretones. Al principio la herida parecía leve, pero no recuperó la visión y sus ojos siguieron hinchados y doloridos. Durante los meses siguientes, se sometió a varios tratamientos, primero en hospitales locales y luego en ciudades más grandes, como Skopje y Belgrado. Ninguna operación fue exitosa. Su condición empeoró hasta que perdió la vista por completo.
Ese fue un momento clave en la vida de la abuela Banga. Con solo 12 años ya vivía en la pobreza, sin madre y con un padre que luchaba por alimentar a la familia. Ahora también se enfrentaba a una vida llena de oscuridad. Su familia vendió todo lo que pudo para poder pagar la atención médica, incluyendo sus últimos animales y muebles. Pero nada ayudó. Cuando quedó claro que no se podía recuperar la vista, Banga fue enviada a una escuela para ciegos en Zemun, Serbia, en 1925. En ese momento ella tenía 14 años. Allí, por primera vez, experimentó algo parecido a la estabilidad. La escuela le enseñó cómo vivir con su condición y le dio habilidades prácticas que usaría por el resto de su vida. Aprendió el alfabeto braille, costura, cocina y tejido. También estudió música e incluso aprendió a tocar el acordeón, demostrando ser talentosa. Zemun se convirtió en su refugio. Ese era el lugar donde ya no era solo la niña ciega de Strumica, se volvió capaz, educada y respetada. Para ella, este es un periodo de crecimiento y autodescubrimiento. Comenzó a reconocer sus fortalezas. A pesar de su discapacidad, ella demostró que puede vivir de forma independiente y aportar significativamente a su sociedad. Pueden imaginar lo difícil que debió ser para ella encontrar su camino y dirección cuando, por así decirlo, el mundo ya le había quitado casi todo. En la escuela, Banga se vuelve cercana a Dimitar, un joven también ciego. Compartían experiencias similares y se apoyaban emocionalmente, y con el tiempo su relación se profundizó en amor. Hablaban de casarse y construir una vida juntos. Era una relación tranquila y modesta, pero sincera. Sin embargo, en 1939 todo cambió de nuevo. Banga recibe la noticia de que su madrastra ha fallecido inesperadamente. Sus hermanos y hermanas menores todavía son niños y se quedaron solos. Sin dudarlo, ella deja la escuela y regresa a casa. Abandona sus sueños de casarse y empezar una vida con Dimitar. En lugar de eso, elige asumir la responsabilidad del hogar. Esa fue una decisión difícil. Eso significaba volver a una vida de pobreza y responsabilidad sin ninguna garantía de ayuda o apoyo. Pero para Banga la familia era lo primero. Ella asumió el papel de madre, administrando el hogar, cuidando a sus hermanos y hermanas y haciendo lo que podía para mantener a la familia unida. Su casa era pequeña y pobre, dañada por los terremotos de 1928. Los vecinos ayudaron a reconstruir partes de la casa, pero las condiciones en general seguían siendo difíciles. En el invierno de 1939, ella se enfermó, otra vez, gravemente. Años de exceso de trabajo, desnutrición y frío la dejaron postrada en cama con pleuritis. Es una inflamación en la zona de los pulmones. Ella pasó semanas en cama sin comida suficiente ni medicinas. La comunidad local incluso empezó a reunir dinero para su funeral. Todos creían que ella no iba a sobrevivir. Pero una mañana Banga se levantó. Se levantó sola. Entró al patio, tomó una escoba y empezó a barrer. Según su hermana, ella solo dijo una cosa: apúrense, la gente viene. Desde ese momento, ella ya no era la misma. Muchos vieron su recuperación física como un milagro. Pero lo más importante es que esto marcó el inicio de la gran misión. Así, a finales de los años 30 del siglo pasado, 2 décadas después de que ella perdiera la vista, las personas a su alrededor empezaron a notar cosas inusuales. Ella empezó a hablar de lugares en los que nunca había estado, personas que nunca había conocido y de eventos que aún no habían ocurrido. Al principio empezó con objetos perdidos, una oveja de los vecinos o un anillo de bodas extraviado. Ella indica exactamente dónde buscar, muchas veces con gran detalle. Y en la mayoría de los casos, los objetos fueron encontrados. En 1939, en el año en que comenzó la Segunda Guerra Mundial, la abuela Banga contó que tuvo un sueño en el que fue visitada por un jinete blanco. Una persona se detuvo. ¡Soscón! Una persona se detuvo y me dijo quién es, pero no lo vamos a revelar. ¿Les decimos o quién fue la persona que se detuvo y dijo quién es?
Una persona se detuvo y mañana empieza la guerra. Tú serás. Tú lo dices. ¿Quién es tu columbral? Ella describe ese momento como su vocación. Era algo que tenía que hacerse. Desde entonces, Vanga recibe gente en su casa. Al principio solo eran vecinos y familiares, hasta que se acostumbró. Después, gente de pueblos cercanos llegó con problemas personales, familiares desaparecidos, joyas perdidas y miedos ocultos. Vanga sostiene algo. Mientras los escuchaba, normalmente tomaba un terrón de azúcar y empezaba a hablar. Ni siquiera necesitaba preguntas. Cuando la Segunda Guerra Mundial empezó a llegar a los Balcanes, cada vez más personas comenzaron a visitarla. Ya no solo preguntaban por objetos perdidos, sino por hijos, esposos, hermanos. ¿Está vivo? ¿Volverá? ¿Dónde está enterrado? Testigos afirman que ella entra en una especie de trance. Ocurría muy de repente. Entonces, mientras estamos sentadas y platicando, de repente ella se queda en silencio, se pone pálida, su rostro cambia y empieza a hablar de una manera como cantando. Sin embargo, su precisión sorprendió a muchos y tanto si le creían como si no, la gente se volvía cada vez más. Ella se hizo famosa en Strumica y fuera de ella. Campesinos, viudas, soldados y oficiales hacían fila frente a su casa. En 1942, un hombre llamado Dimitar Gushterov vino a verla. Él es un soldado de la región de Macedonia, cuyo hermano murió en la guerra. Como otros, él preguntó a Vanga por el cuerpo, pero crearon un vínculo y pronto se casaron. Sobre ese encuentro, Vanga dice que tan pronto como él llegó, una voz le dijo: «Este es tu esposo». Vanga y Dimitar se mudan a Petrich. La mudanza marca, por supuesto, una nueva etapa en su vida. En Petrich, ella tenía un hogar, un esposo y una reputación creciente, pero su vida estaba lejos de ser tranquila. Dimitar, como muchos soldados de esa época, sufría de trauma de guerra y con el tiempo recurrió al alcohol y su salud empeoró. Los familiares cuentan que desde el principio no se comportaban como esposo y esposa, sino que simplemente convivían juntos. No, ellos no vivieron como pareja. No. ¿Y esa convivencia cómo terminó? No puedo decírselo. Contará cómo, por ejemplo, Mitch Nikubala no es tonta como esposa, ni él como esposo. No es nada tonto entre... Sí. A pesar de su perspicacia y su fuerza interior, Vanga no intenta arreglar los problemas de su esposo. En lugar de intentar cambiar lo que no puede ser cambiado, ella elige enfocarse en lo que cree que es su verdadera vocación. Dios me dio este don y Él decidirá a quién se lo entregará. Nada depende de mí. Poco a poco, tu palabra en Petrich se convierte en un lugar tranquilo de esperanza y misterio. Hasta 1947, viajan personas de toda Bulgaria, algunos incluso de otros países, llevan un poco de azúcar, se quedan en silencio y esperan. Pero ¿qué hay detrás de ese poco de azúcar? Que lo convierte en una llave, en un portal hacia la vida de las personas. La abuela Vanga pensaba que el azúcar en cubos podía absorber y retener la energía de las personas. Y ahora ya sabemos que esto sucede en su estructura cristalina. Antes de visitarla, la gente recibía instrucciones de poner un cubo de azúcar debajo de su almohada, al menos por una noche. Después, ella lo sostenía en su mano durante la sesión y lo presionaba ligeramente con la palma, como si, para escuchar y amplificar la señal, Vanga nunca dependía de preguntas durante esas sesiones. Ella solía hablar directamente, contando detalles personales, enfermedades o eventos futuros. Para ella, el terrón de azúcar funcionaba como un testigo silencioso, llevando la huella emocional y física de la persona, como un puente entre su mundo y el de ella. Dos realidades que se cruzan y forman lo que se llama un portal de frecuencias. Y el terrón de azúcar es el puente. Suscríbete. Aunque la ciencia no podía explicarlo entonces, hoy sabemos que el cerebro humano se adapta de forma notable. Cuando alguien pierde la vista, especialmente a una edad temprana, el cerebro no simplemente deja de procesar información visual. Se reajusta
Estudios de Harvard y Georgetown confirman que el lóbulo occipital, que normalmente se encarga de la visión, puede asumir nuevos roles en personas ciegas. Por ejemplo, puede ayudarles a procesar sonido, memoria e imágenes mentales complejas. En algunos casos, el cerebro desarrolla formas alternativas de percepción. Pero esta percepción extraordinaria de Banga no podía explicarse solo con la plasticidad del cerebro. Por supuesto, hay otra versión que sugiere que un órgano específico, del que hemos hablado muchas veces en el cerebro, es responsable de el contacto entre las esferas materiales e inmateriales. Este órgano es la epífisis. Esta pequeña estructura, similar a una piña, se oculta en lo profundo del cerebro. Se sabe que regula los ritmos circadianos a través de la secreción de melatonina, pero en muchas tradiciones esotéricas se le atribuye una función mucho más importante. Según René Descartes, el filósofo francés, la glándula pineal es la sede del alma y es donde sentimos más profundamente la conexión con la fuente. Lo interesante, que ustedes ya saben sobre la glándula pineal por otros de nuestros episodios, es que ésta se agranda y se activa en el momento en que cerramos los ojos y ya no percibimos la luz del entorno. Desde este enfoque, es un transformador que transmite información entre el mundo energético y el material. Y en el caso de la abuela Banga, esta idea empieza a sonar sorprendentemente precisa. Algunos investigadores sugieren que cuando una persona carece de información visual, es decir, no vemos con los ojos, especialmente desde una edad temprana, el cerebro puede redirigir sus energías perceptivas en otras direcciones. Sin la distracción de las imágenes externas, el sutil ojo interno puede volverse gradualmente más activo. En las enseñanzas espirituales, esto se refiere a un centro energético muy real, conocido como el sexto chakra o ajna, a menudo simplemente llamado el tercer ojo. Está justo donde lo indican las antiguas tradiciones, entre y detrás del hueso de las cejas, cerca de la glándula pineal. La idea es que el tercer ojo juega un papel sumamente importante en la intuición, en recibir información de todo el espacio invisible que nos rodea y de todo lo que está más allá de la vista y de nuestros 5 sentidos clásicos. Y si la glándula pineal es el doble biológico de este centro energético, entonces la conexión entre la ceguera de la abuela Banga y su agudo sentido interno podría ser anatómica. Eso podría ser justo lo que le pasó a Banga. Imagínatelo como una radio que capta ondas invisibles. De la misma manera, la abuela Banga parecía recibir señales de ciertos niveles de conciencia, de información. Así es como pudo describir a personas que nunca había conocido. Se sumerge en ese espacio que tiene distintas versiones, probabilidades y energías que interactúan. La información necesaria sale a la luz. Así ella describía lugares desconocidos o eventos futuros. Pronto los enumeraremos. Una parte fascinante de su don era la presencia de lo que ella llamaba las fuerzas. A veces esto era diferente de sus sesiones normales. Ella entraba en un estado súper profundo y decía en voz baja, "Las fuerzas me soltaron". Según ella, esas fuerzas decidían cuándo podía hablar, qué le estaba permitido decir y cuánto del futuro de alguien podía ser revelado. Ella hablaba de ellos con profundo respeto, como si fueran al mismo tiempo sus protectores. ¿Y su amo? Ella dice que ve a los pequeños, que siempre están a su alrededor, pero que a veces aparecen los grandes, cuya presencia la hace sentirse completamente agotada y débil. Una vez ella dice que las fuerzas no le permiten vivir como otras mujeres. Tuve un esposo, admite ella, pero no he estado con un hombre. Las fuerzas no lo permitieron. Banga también habla a menudo de la voz, una presencia clara que parece guiarla durante sus sesiones. La voz es distinta a las fuerzas, así lo describe ella. Hablar con esa voz que escuchas. Esa voz en realidad también es él. Y ahora está aquí y sigue aquí y mañana también estará aquí. No, ¿A qué edad esa voz? Por primera vez a los 18 años. Habló hasta los 18 años, sí. Hablamos y hablamos durante años. En varias ocasiones, Banga afirma que la voz que escucha pertenece a Juan Crisóstomo, el gran predicador cristiano del siglo IV. Lyubka, su hermana, confirma que Banga creía que él se le apareció y le ordenó decirle a la gente quién vivía o había muerto.
La idea es, aquí podemos hacer una referencia, una analogía, para entender más fácilmente esa voz. Imaginen que conducen su auto favorito o el que tienen ahora. Imaginen que esa voz, esa energía, esa esencia que está directamente conectada contigo, no importa cómo la describas, ya sea yo, alguna esencia en particular, algún nombre o personalidad específica que se ajuste a tus filtros, por ejemplo Cristo, que es muy común. Imaginemos que en este momento los dos están de pie y se mueven en su auto. En un instante cambian los papeles. Tú te subes a el asiento delantero, pero dejas el volante en la otra entidad y por un momento intercambian los papeles. Después de un tiempo, retomas el volante y continúas conduciendo. Es la misma sensación cuando tenemos casos similares de canalización o contacto. Esa voz, según Vanga, no solo le ayuda a reconocer a los vivos y a los muertos, sino que también actúa como fuente de información, como dijimos, cuando los espíritus de los fallecidos no tienen respuesta. ¿Los muertos te hablan? Mira cómo te hablan aquí, dice. Mi hijita también es así. La voz. ¿La voz habla de ellos o ellos te hablan? Bueno, tú vas a hablar y él se quedará conmigo. ¿Los mismos muertos hablan? Ahora, No la voz que hable por ellos. la voz habla cuando es necesario, cuando no saben. Cuando ellos no saben qué decir. Ah, no para decir. Si no sabes, por ejemplo, vienes por el cenote y no sabes dónde está. Él me dice, di, él ha muerto. Directamente dice, di, murió. Y yo tengo que decir, pues, cómo murió. Se murió, pues. Puede que alguien vivo muera delante de mí y yo igual voy a decir de la manera correcta. Queda incierto si su voz y sus fuerzas eran la misma cosa. Según mi opinión personal, no lo eran. Pero díganme ustedes qué piensan. Vanga nunca hace una distinción clara de todas formas, pero... De todas formas, tales transmisiones o tal contacto ocurrieron, y la idea de que la glándula pineal es un portal entre los mundos se vuelve cada vez más clara con historias como la suya. Pero... ¿y si eso no es todo? ¿Si esa no es toda la historia? ¿Y si su cerebro no se está adaptando? ¿Y si algo o alguien está hablando a través de ella? Eso nos lleva a la idea ya conocida por todos como canalización. Lo decimos una vez más. Ya es un término cada vez más reconocible. En otras palabras, canalización. Eso significa permitir que pase información, percepción o energía de algo no físico. Algunos lo describen como contacto con seres superiores, otros como contacto con una conciencia colectiva, guías espirituales o lo que muchos simplemente llaman el yo superior. Mucha gente cree que Baba Vanga compartió sus predicciones precisamente a través del canalización. Al ver la vida desde este prisma, muchas cosas comienzan a tener sentido. Los estados de trance en los que caía, el cansancio después de las sesiones, el hecho de que no podía controlar cuándo la información le llegaba y cuándo no. Todo esto son características comunes del estado de canalización. De pronto algo habla por ti y tu voz cambia. No recuerdas exactamente lo que dijiste cuando sales de ese estado. Tienes lo que llaman un espacio en blanco o recuerdas el sentido y puedes transmitirlo, pero los detalles se te escapan. Y si recordamos que ella habla de las fuerzas y la voz, esa idea no suena tan imposible. Tal vez la abuela Vanga no sabía que eso que hacía era canalización. Por eso usaba palabras que tenían sentido para ella. En la conversación con el prof. Shipkovensky, que está grabada, Vanga se dirige directamente y pregunta si los doctores pueden decirle qué es eso que ella hace. Porque su cerebro funciona de manera diferente, en lo que vemos la prueba absoluta de que ella realmente no entiende qué es lo que sucede y pasa a través de ella, simplemente lo hace. Y en cierto modo, esa es la razón por la que tiene tanto éxito en su trabajo. Creo que esa es su voz, doctora. ¿Qué pienso? Creo que esa es su voz. Son médicos brillantes. Decimos el dólar, Moemot. Aquí está la enfermedad. Veo cómo me miras. Veo el lugar enfermo. Se revela y observo cómo es. Soy madre, doctor. Entiéndame y cómo me va a entender. Claro que sí, pero pueden trabajarme tanto de noche como de día. El canalización como fenómeno ya no se limita solo al esoterismo. En los últimos años ha empezado a atraer la atención seria de los científicos, no para determinar si es real, sino para investigar si la información recibida durante la canalización puede ser útil para la ciencia y para todos nosotros.
Mientras doctores como Helene Lave y Luciano Pedersoli intentaban responder a esta pregunta, llegaron a algunas otras conclusiones. En su estudio experimental de 2023, pidieron a un grupo de canalizadores que entraran en estado de canalización y respondieran a todo tipo de preguntas científicas. Luego comparan esas respuestas y se dan cuenta de que las respuestas no coinciden. Si pensamos en la idea de que muchas personas creen que el canalizar requiere alcanzar un estado vibracional más alto, tiene sentido que no todos puedan llegar al mismo nivel, incluso entre los canalizadores. Aquí la suposición es que cada uno de ellos se ha conectado con una fuente diferente, pero ya que sabemos que vivimos en un flujo de información común, entonces ¿cómo es posible? Eso es posible. Los bits de información que recibimos pueden ser decodificados por el cerebro de diferentes maneras, dependiendo de las percepciones o los llamados filtros de la persona. Por eso, cuando escuchas a Vanga, ella transmite la información tal como se le da y como ella la entiende. Pero no es una verdad absoluta. Pero para aquellos que se permiten y la aceptan como verdad, de repente, ¿se vuelve completamente real para ellos? Por ejemplo, le dice a una mujer que busca a su esposo desaparecido, suscríbete. Vas a llorar muchos años, todavía lo veremos. Llorarás muchos años, quédate ahí. Llorarás muchos años. Gracias. Suscríbete a nuestro... ¡Suscríbete! Suscríbete a nuestro canal. Al ver que alguien no tiene manera de arreglarse, dice, así te vas a quedar, o tu final será malo. Luego dice, rápido, traigan al siguiente. Quizá porque también le cuesta mirar el sufrimiento de la gente. Y eso es porque todos sabemos muy bien que no importa lo que te dé el mundo exterior, si tú mismo no lo aceptas y no tomas esa decisión, realmente nadie puede ayudarte. Y si no permites que algunas cosas sean posibles, no importa lo que pase, no importa lo que te digan, no importa la información o la experiencia que recibas, para ti simplemente serán palabras vacías. Y así, la forma de canalización de Baba Vanga realmente es bastante específica y ella accede a esferas en el espacio donde los muertos, como entidades, todavía están cerca de sus seres queridos y ella los ve. Directamente se le aparecen cuando una persona simplemente se para frente a ella y en las grabaciones también podemos observarla, cómo habla de ellos, diciendo exactamente que están frente a ella, transmite directamente lo que dicen y a veces incluso los deja hablar a través de ella. Cambia su entonación, su voz. Por ejemplo, si es la voz de un niño, se vuelve más chillona. Y de esta manera les demuestra a las personas que en realidad no es ella, que solo está transmitiendo esa información. Salomoto, Peter. Ella está preguntando por usted, don Salomoto. Sí. Mi mayor deseo es tener una bicicleta. Recé durante un año, no me rendí. La abuela Vanga a menudo hablaba sobre la aparición de nuevas enfermedades, el estallido de futuras guerras e incluso sobre el fin del mundo tal como lo conocemos. Estas no eran predicciones comunes, estas visiones iban mucho más allá de su vida e incluso de la nuestra. Ella hablaba de siglos venideros, de eventos que nadie vivo hoy llegará a ver. Ella hablaba de pandemias causadas por virus antiguos liberados por el deshielo, de enfermedades viejas que desaparecen y de nuevas que emergen del mar. No todas esas visiones suyas vienen de la Tierra. Vanga habla de contactos con seres de lejos, algunos de otros mundos, otros de otras realidades. Nunca los ha descrito con detalles exactos, pero dice de ellos que son inteligentes, pacíficos y profundamente conocedores de la vida humana. Vanga menciona un lugar específico, Banfim, el planeta que, según ella, está muy lejos de nuestro sistema solar. Ella dice que el nombre se le ocurrió durante lo que ella llama una transmisión. Ella describe a los seres de Banfim como observadores, no como enemigos. Ellos estaban interesados en la Tierra y la visitaban desde hace tiempo. Según ella, ellos dejaron conocimientos ocultos en antiguos escritos, estructuras de piedra y lugares sagrados en todo el planeta. Y si miramos a nuestro alrededor, está lleno de lugares así.
La verdad del mundo y el cosmos está en los antiguos libros sagrados. Estas criaturas no usaban... Hablamos un idioma. Ellos se comunicaban a través de la luz y el pensamiento. Para recibir sus mensajes, Vanga dice que uno debe estar en silencio, concentrado y con el estado mental adecuado. Ella cree que su ceguera le ayudó a desarrollar estas habilidades. Como no podía ver el mundo físico, se volvió más consciente de aquello que nosotros no podíamos ver. Cuando una puerta se cierra, se abren dos nuevas, ¿verdad? En estos mensajes, ella comparte que ve partes del futuro de la Tierra. Por ejemplo, entre 2250 y 2300, ella cree que la humanidad recibirá una señal de otro mundo. Ella dice que será descubierto por científicos en Hungría. Pronto habrá contacto, no por conflicto, sino por conocimiento compartido. Ahora, sin embargo, hoy en día sabemos que esa es una de las posibilidades y una de las posibles realidades paralelas. Pero si estamos listos y eso depende de nosotros, el contacto puede ocurrir mucho antes. Vanga decía que estos seres no vendrán en naves espaciales. Ellos aparecerían a través de energía, frecuencia y pensamiento. Ella creía que la tecnología del futuro no funcionaría con combustible o fuego, sino con vibraciones. Ella afirma que esta ciencia solo llegará cuando las personas estén preparadas, no solo con herramientas, sino con comprensión. Cuando le preguntan el origen de estos conocimientos, siempre dice que le fueron dados y que no los buscó. Pero solo piensen en eso. ¿No es claro que la abuela Vanga describía canalización todo el tiempo? La única diferencia es que ella no conocía ese término actual. Cambiamos los conceptos para explicar los mismos fenómenos. Hablemos de las profecías cumplidas de la abuela Vanga. Suscríbete al canal. Suscríbete a nuestro canal. Según personas cercanas a ella, Vanga afirmaba que veía sangre y vidrios rotos y hablaba de disparos en movimiento. Se dice que intentó enviar un mensaje a Jacqueline Kennedy advirtiéndole sobre el peligro. No está claro si el mensaje le llegó, pero la predicción coincide con los acontecimientos del 22 de noviembre de 1963 en Dallas. Antes de 1980, Vanga hace otra predicción. Ella dice, a inicios de siglo, en agosto de 1999, Kursk quedará bajo el agua y todos lo lamentarán. En ese momento, la gente piensa que habla de la ciudad rusa de Kursk, pero un año después, en agosto de 2000, un submarino ruso llamado Kursk se hunde durante ejercicios en el mar de Barents. Todos los 118 miembros de la tripulación mueren. El significado de su profecía, que antes no era claro, de repente cobró perfecto sentido. Su visión llega también al sur de Asia. En 1969, ella describe una visión con una mujer de vestido naranja amarillo. El vestido la destruirá. Veo un vestido naranja amarillo en el humo y en el fuego. Ella no menciona un país o una persona, pero más tarde los seguidores relacionan la declaración con Indira Gandhi, la primera ministra de la India en ese momento. El 31 de octubre de 1984, Gandhi fue asesinada por sus guardaespaldas. El día de su muerte, ella vestía de color azafrán, exactamente como lo describió la abuela Vanga. En 1989, ella dice, ¡horror, horror! Los hermanos estadounidenses caerán después de ser atacados por los pájaros de acero. Los lobos aullarán y brotará sangre inocente. Esto es 12 años antes de los ataques del 11 de septiembre contra el World Trade Center de Nueva York. Los hermanos americanos han sido ampliamente interpretados como las Torres Gemelas, las aves de acero como aviones y la mención de arbustos como la palabra inglesa Bush, haciendo una referencia simbólica al entonces presidente George Bush. Sin duda, estas cosas nos hacen reflexionar sobre la relación entre el tiempo y el espacio, sobre el hecho de que, de repente, hace 10, 12, 20 años en el pasado, al cumplirse, demuestran que eso en sí mismo es una ilusión y existe en algún lugar como un presente más grande y eterno
Es interesante, hago un paréntesis. Grabamos afuera, iniciamos con luz natural y ahora usamos una lámpara. Probablemente al final del episodio ya esté oscuro detrás de mí. Pero eso es parte de los efectos. Sus predicciones también llegan a los círculos políticos. Ella afirma que Raoul Wallenberg, el diplomático sueco que desapareció después de salvar a miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, fue asesinado por orden del Kremlin. Incluso menciona a Lavrenti Beria, el temido jefe de la policía secreta de Stalin, como la persona detrás de esto. En ese momento, esto se consideraba una especulación, pero después de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, documentos desclasificados confirmaron que Wallenberg probablemente fue ejecutado y que Beria realmente estuvo involucrado. Vanga también habló sobre Mikhail Gorbachev antes de que él llegara a liderar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Según sus testigos, ella le dijo: vas a llegar muy alto, vas a derribar el muro que separa a las personas. Y años después, él lideró la perestroika, la glasnost y la caída del muro de Berlín, todos los cuales transformaron por completo la situación política en Europa. Mientras Vanga está viva, declaraciones como estas atraen atención y sospecha. Para unos es un milagro, para otros no. Un problema. A finales de los 60, la casa de la abuela Vanga en Rupite se vuelve un lugar de encuentro para campesinos, diplomáticos y políticos, científicos e incluso agentes de inteligencia extranjera. Ella no aceptaba dinero de los búlgaros, pero los extranjeros solían traer regalos o donaciones. Por cierto, ¿no es extraño que tantas personas influyentes vinieran a verla año tras año y siguieran regresando? En la Bulgaria comunista eso era un problema. El poder estatal. Ella se enorgullecía del socialismo científico, del materialismo y no sabía qué hacer con Vanga. Por un lado, ella era extremadamente popular entre la sociedad, pero por otro lado, su creciente influencia, la influencia internacional que atraía, la hacían una amenaza. En ese momento, algunos funcionarios del partido la acusaban de ser una charlatana, otros creían que podría ser una espía. Al final de cuentas, ¿cómo puede una mujer ciega, de un pueblo pequeño, conocer tanto de asuntos militares, figuras políticas y temas internacionales? Hola, quiero agradecer sinceramente a cada uno de ustedes que dedica su tiempo, sus recursos y su atención para seguir todo esto que hacemos cada semana. Quiero que sepan que lo valoramos profundamente y realmente significa mucho, tanto para mí como para las personas a mi alrededor. Si desean apoyarnos, pueden hacerlo en nuestro sitio web renovado INRAPOVEG en la sección de donaciones con PayPal, por EasyPay o en Stripe. Cada quien como lo crea mejor. Valoramos cada elección y agradecemos todo lo que logramos juntos. Gracias también a ustedes. En 1967, la Academia Búlgara de Ciencias comenzó a seguirla muy de cerca. El psicólogo Georgi Lozanov, director del Instituto de Sugestología, fue encargado de observar su trabajo. Aunque sus informes nunca se publicaron por completo, se cree que descubrió que su éxito al describir datos personales era sorprendentemente alto. Sin embargo, no todos están convencidos. Según sus familiares, hubo momentos en los que las autoridades locales intentaron prohibirle completamente ver a otras personas. Se dice que un alcalde la advirtió que si continuaba sería enviada a la cárcel o a un hospital psiquiátrico. Sin embargo, Vanga no se rindió. Ella afirma que su don proviene de una fuerza superior al gobierno y que solo se detendrá cuando esa fuerza se lo diga. La abuela Vanga vivió años al margen de la sociedad oficial hasta que todo cambió en 1967. Ese año desaparece un documento gubernamental confidencial. Lo llevaba un mensajero, quien afirmaba que lo había perdido en algún lugar del camino. Sin embargo, el documento contenía información sensible y si caía en las manos equivocadas, las consecuencias podían ser graves. Se buscó exhaustivamente, pero no se halló nada. Quieran o no, algunos miembros del gobierno propusieron preguntar a Vanga. Naturalmente ellos son escépticos, pero también están desesperados. La visita en secreto, que nadie lo sepa. Vanga escucha la situación. Guarda silencio y da indicaciones con calma. Eso está bajo una piedra plana cerca de la curva, decía ella. Ellos siguen las instrucciones y el documento está donde ella dijo.
Después de eso, el gobierno ya no pudo negar su precisión. Ella ya no era solo una vidente del pueblo. Hay pruebas de que ella fue útil a partir de ese momento. La abuela Vanga no solo fue aceptada por el gobierno, sino también protegida por él. En 1967, Vanga fue funcionaria oficial del gobierno. Ella quedó bajo la supervisión del Instituto de Sugestología. Desde entonces, cada visita, cada sesión, cada palabra suya ante el público es registrada y monitoreada. Básicamente, ella pasa a ser funcionaria del Estado con salario, pero no de forma habitual. No se le permite aceptar pagos privados por lo que hace. En su lugar, el Estado establece tarifas fijas. 10 levas para ciudadanos búlgaros y $50 para los visitantes de países occidentales. El dinero iba directamente al gobierno. Ella vivía modestamente en la misma casa sencilla, vestía la misma ropa común y cultivaba hierbas en su jardín. No le interesaba ni el dinero ni la fama. Lo único que le interesaba era ayudar a las personas. Llegaba más gente, escritores, científicos, actores, soldados y extranjeros. Uno de sus visitantes más famosos fue Vyacheslav Tikhonov, el legendario actor soviético. Sin invitación, Vanga le reveló algo que Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio, le había susurrado en secreto. Más tarde, él admitió que nadie vivo sabía esa frase. Para él, estaba claro que el don de Vanga era real. También fue invitado el escritor ruso Valentín Sidorov. Él llegó con dudas, pero Vanga describió su infancia, incluyendo detalles que nunca había compartido. Incluso describió un manuscrito desaparecido que él creía perdido para siempre. Más tarde, cuando el manuscrito fue encontrado y publicado, él declaró públicamente que la ciencia no puede explicar lo que vio y experimentó en Rupite. Leonid Leonov, célebre escritor soviético, visitó a Vanga mientras escribía su último libro, La pirámide. Ella le dice que esté tranquilo. Después de que termine ese libro, su viaje llegará a su fin. Leonov pospuso la finalización del manuscrito durante años. Cuando finalmente lo termina, fallece poco después. La actriz Aya Demidova le pregunta a Vanga sobre un papel próximo, pero en lugar de una respuesta, Vanga le dice algo inesperado. Tú no eres actriz, eres una científica del alma. En ese momento ella no entendió lo que dijo Vanga, pero años después dejó la actuación y esas palabras cobraron más sentido. Sviatoslav Riorich, hijo del místico ruso Nikolai Riorich, llegó escéptico y se fue convencido. Vanga mencionó los escritos personales de su padre, inéditos y solo conocidos por la familia. Sviatoslav dice que ella tiene conexión con lo que su padre llama la jerarquía de la luz, y la lista continúa. Vanga en un aspecto nunca cambió. Cuando el gobierno le traía muebles nuevos, ella los devolvía. Cuando sus asistentes ganaban dinero en su nombre, ella no decía nada, aunque lo sabía. No necesitamos acumular riquezas, dice ella, en la tierra hay sol y bienes para todos. Gran parte del dinero recaudado en su nombre se destinó a la iglesia de Santa Petka con la que soñaba. La pobreza es una flor. No se alegren de la riqueza. La pobreza te permite disfrutar de los hijos, amigos y familiares, pero la riqueza enferma el alma. ¡Ay, me vendí por dinero! ¡Eres de oro! Por dinero me vendí, por trabajo me vendí. Por ella deja muebles, autos, departamentos, todo lo deja por ella. ¿Cómo alguien rodeado de poder e influencia puede mantenerse intacto? Cuando parecía que su influencia había llegado al máximo, alguien más importante llegó a su puerta. Ludmila Zhivkova. Ludmila es la hija de Todor Zhivkov, el líder comunista de Bulgaria durante muchos años. Durante los años 70 y principios de los 80, ella tuvo un papel poderoso en la política búlgara. Pero Ludmila era diferente de la mayoría de los líderes. No le interesaban tanto solo la política y el poder. Ella estaba profundamente interesada en la cultura, la espiritualidad, el arte y la historia antigua. Ella creía que la gente necesitaba no solo progreso, sino también sentido. Lyudmila leía sobre civilizaciones antiguas. Ella apoyaba museos, proyectos de investigación e incluso escuelas de filosofía oriental. Y cuando se encuentra por primera vez con la abuela Vanga, algo cambia en ella. Ella se sentaba en la pequeña casa en Rupite, escuchaba, hacía preguntas y tomaba notas. Vanga hablaba sobre el pasado de Lyudmila.
sobre su salud, sobre los objetos en su bolsillo que nadie podía ver. Estas visitas se volvieron regulares. En esos días, una era una figura política influyente, la otra un débil fenómeno, y juntas crearon una relación extraña. Entonces, en 1981, un hombre llegó a la casa de la abuela Vanga. Tenía un mapa antiguo y amarillento. Sobre él había símbolos, algunos de los cuales parecían una escritura antigua, probablemente egipcia. Le dijo a Vanga que buscaba un tesoro. Normalmente, Vanga no era paciente con esas personas, pero esta vez hizo una excepción. Tocó el mapa y le dijo al hombre que era falso. Sin embargo, después de que él se fue a bañarse en las aguas termales locales, ella hizo algo inusual para ella. Le pidió en secreto a su sobrina Krasimira Stoyanova que hiciera copias del mapa. Más tarde ese mismo día, Vanga le dice a su sobrina que el mapa no conduce a oro ni a joyas. Señala algo mucho más antiguo y mucho más importante. Este mapa no se trata de un tesoro, sino de una escritura, aún no descifrada, que está grabada en el interior de un sarcófago de piedra. Y fue colocado por personas que vinieron por agua desde Egipto. Ese sarcófago fue enterrado en profundidad y todos ellos fueron asesinados, apuñalados. Según ella, corrió mucha sangre en ríos y así se cementó esa tierra para que se guardara el secreto. Vanga afirmó que esas personas llegaron a la montaña Stranza, cerca de la frontera entre Bulgaria y Turquía, y ahí enterraron un sarcófago. Vanga dice que ese sarcófago guarda la historia humana. Otra idea es que pensemos en lo sagrado que es realmente Bulgaria, en lo especial que es este lugar. Al enterarse, Lyudmila lo toma en serio. Ella apoya investigaciones culturales y espirituales en Bulgaria, pero esto era distinto. Si Vanga tenía razón, esto podría cambiar la forma en que todo el mundo entiende la historia, no solo Bulgaria. Lyudmila compartió su historia con su círculo cercano, entre ellos un hombre llamado Krastyu Mutavchiev. Ellos acordaron mantener las cosas en secreto, pero Lyudmila quería encontrar el lugar descrito por Vanga. El lugar que Vanga describe está cerca de una gran fortaleza, la cima más alta de la parte búlgara de la montaña Stranza. Una pequeña montaña cerca de la frontera con Turquía, un sendero que lleva a un claro, vegetación salvaje, y debajo hay una gran roca de aproximadamente 4 metros de ancho y 5 metros de alto. No era fácil llegar, estaba cubierto de bosque y era un terreno salvaje, similar a este lugar. Peor aún, cerca de la frontera con Turquía era una zona militar de acceso restringido. Por supuesto, la gente normal no tenía derecho a entrar ahí, pero Lyudmila tenía el poder de arreglar bastante el acceso. A finales de la primavera de ese año, el pequeño equipo de investigadores, arqueólogos y fuerzas de seguridad viajó al lugar. Alguien dice que iban con los ojos vendados durante partes del viaje para no revelar después la ubicación exacta. Una de las presentes era la sobrina de Vanga, Krasimira. Vanga dio instrucciones claras y dice: Si van a ir, que sea el 5 de mayo. Y yo pregunto, ¿por qué el 5 de mayo? Por los cuerpos celestes deben observar los primeros rayos del sol y de la luna. Llegaron a la roca, una piedra de unos 4 metros de ancho y 5 de alto, justo como Vanga la describió. Al amanecer, un rayo de luz atravesó los árboles y golpeó la roca. Lentamente se iluminaron 3 círculos dispuestos en forma de triángulo. Al salir la luna, lo mismo ocurrió en orden inverso. Y después, la roca empezó a brillar desde adentro. Testigos cuentan que 3 figuras, como hologramas, aparecieron dentro de la roca. El primero estaba de pie. Sostenía algo parecido a una esfera luminosa. ¿Y los otros? En algo parecido a un trono. Lleva un sombrero alto o al menos se parece a los faraones egipcios. Según escritos posteriores, para la pariente de Vanga, Krasimira, estos hologramas no son imaginarios. Parecían vivos, como si estuvieran hechos de luz en movimiento dentro de la piedra. Era tan imposible e increíble lo que estábamos viendo. Nos habíamos quedado paralizadas. Los ojos ven algo que el cerebro se niega a aceptar. Simplemente no es posible. Y estamos cerca, a menos de 2 metros de esa roca. Nos estamos mirando directamente a los ojos.
Para Lyudmila, eso bastó para creer que alguien había enterrado algo ahí. Ella quería excavar, descubrir una verdad que creía que podía cambiar a la humanidad, pero la abuela Vanga volvió a advertirle: no es momento de excavar, el mundo no está listo para ese conocimiento. Sin embargo, Lyudmila se negó a escuchar. Ignoró la advertencia de la abuela Vanga y eso se convirtió en el mayor error de su vida. Ella ordena que comiencen las excavaciones. Sin embargo, cuando los trabajadores comienzan a cavar túneles, todo empieza a salir mal. El manantial se desbordó de inmediato, inundando el lugar y provocando el derrumbe del túnel. Lyudmila aún pensaba que solo era un accidente, un obstáculo. La abuela Vanga no concordaba con ella. Fueron advertidos. El conocimiento está protegido por algo antiguo. No es solo tierra, es memoria. Poco después ocurre una nueva tragedia. Lyudmila Shivkova muere repentinamente. Tenía solo 38 años. La causa oficial es una hemorragia cerebral, pero mucha gente cree que fue envenenada. Algunos dicen que rompió algo que nunca debió ser tocado. Después de la muerte de Lyudmila, las excavaciones se detuvieron. Llegaron militares, sellaron el sitio y durante el proceso explotaron explosivos. Al final, la abuela Vanga una vez más tenía razón. Durante años la gente guardó silencio. Con el tiempo empezó a aparecer más información sobre la expedición de 1981 y Krasimira Stoyanova, la sobrina de Vanga, y Krastiu Motapchev publicaron más tarde relatos sobre lo que sucedió. Y aunque algunos detalles difieren, ambos coinciden en que Baba Vanga los llevó a un lugar de gran importancia. Lo describen como algo antiguo y probablemente de origen no humano. Por supuesto, aquí es bueno incluir también la leyenda de la diosa Bastet, que a menudo se representa con cabeza de leona o de gato. En el antiguo Egipto, Bastet era protectora de mujeres, fertilidad y conocimiento oculto. Sus templos eran conocidos por contener objetos valiosos, restos de animales y rituales secretos. Pero ¿qué haría una diosa egipcia en la lejana montaña de Stranza, a miles de kilómetros de Egipto? Probablemente eso es lo que se están preguntando en este momento. Bueno, según la visión de la abuela Vanga, la historia de Bastet va más allá de la historia normal. Ella cree que Bastet es un ser real de origen no humano, que alguna vez fue respetado por muchas civilizaciones antiguas. Vanga relató cómo personas de Egipto llegaron por mar a Bulgaria con un sarcófago con símbolos desconocidos y conocimientos de otro mundo. Alguien supone que Bastet pudo haber sido una princesa tracia con raíces egipcias que viajó hacia el norte y más tarde fue venerada en Egipto por sus habilidades inusuales. En esta versión, la montaña Strancha fue su lugar de entierro. Por eso, algunos creen que el lugar también fue un portal, dejado por otros seres para almacenar información sobre la historia humana y cósmica. Después de 1981, Baba Vanga nunca volvió a hablar sobre el lugar de Bastet. Pero la historia no termina aquí. En una de sus notas, conservada por su sobrina Krasimira, Baba Vanga describe una visión clara e inusual. Hace mucho tiempo, 3 mensajeros, así es como Vanga llama a los extraterrestres, vinieron a la Tierra con enelo para esconder 2 estatuas que eran importantes para ellos. Uno de ellos se preocupó porque eran demasiado visibles. El otro mensajero respondió: ¿no ves que la gente está ciega? Eso genera muchas preguntas. ¿Es posible que sean las mismas criaturas holográficas que se vieron durante el evento en Gran Gradiste? ¿Y a qué se refieren con que la gente es ciega? Tal vez significa que no estamos listos para entender. Antes de morir, la abuela Vanga pronunció una última profecía. Lo escribió su sobrina y Krasimira. Llegará el tiempo de los milagros y la ciencia hará grandes descubrimientos en lo inmaterial. Seremos testigos de grandes descubrimientos arqueológicos que cambiarán radicalmente nuestra comprensión del mundo y de los tiempos antiguos. Todo el oro oculto saldrá a la superficie, pero el agua desaparecerá. Así está determinado. El pueblo de Zlatolist es una pequeña aldea cerca de la frontera con Grecia. Allí viven menos de 50 personas, pero algunos lo consideran un lugar de gran energía. En el centro del pueblo se encuentra la iglesia de San Georgi.
Es simple, pero muchos la consideran uno de los lugares más sagrados de Bulgaria. La razón es una mujer, la venerable Stoina. Al igual que la abuela Vanga, Stoina pierde la vista en su juventud. Más tarde, ella comienza a tener visiones, a escuchar voces, a levitar y a ayudar a las personas que acudían a ella. Ella pasa la mayor parte de su vida en una pequeña habitación sobre la iglesia y rara vez la abandona. ¿Hay muchas historias sobre Stoina? Algunos dicen que flotaba mientras rezaba. Se elevaba por encima del suelo. Algunos pensaban que sanaba solo con tocar. Sobre Stoina hay muchas historias. Si les interesa, hay suficiente información en internet y libros sumamente interesantes. En general es excelente. ¿Puedes tú personalmente? Una mujer que puede curar, levitar y mostrar las capacidades de cada uno de nosotros de una manera muy específica. La abuela Vanga visita a Stoina cuando ella todavía es joven y desconocida para el mundo. En ese momento, Vanga aún no entendía completamente lo que le estaba sucediendo ni lo que le esperaba. Ella había perdido la vista y empezaba a experimentar cosas que los demás no podían explicarle. En una hoja dorada, en la habitación de Stoina sobre la iglesia, Vanga encontró claridad y comenzó a aceptar su camino. Stoina le dijo a Vanga que sus visiones no eran una maldición, sino una responsabilidad. Vanga recordó esas palabras por el resto de su vida. Más tarde, ella llamó a Stoina su maestra espiritual. Y tras la muerte de la reverenda Stoina en 1933, su tumba se convierte en un lugar visitado para recibir orientación. Vanga solía enviar a la gente allí con frecuencia, especialmente a aquellos que estaban confundidos o a quienes buscaban respuestas de una manera diferente. En la iglesia, en pan de oro, había varios dibujos inusuales. Una de ellas muestra a San Cristóbal con cabeza de perro. Otra muestra a un diablo en un carrito, tirado por un hombre. Estas no son iconos ortodoxos típicos, nadie sabe por qué, ni quién los pintó, pero coinciden con la sensación inusual que muchas personas describen cuando entran en la iglesia. Me pregunto si has estado allí. Vanga siempre decía que esos lugares fueron elegidos por una fuerza superior. Ella decía que la tierra tiene venas de poder y que lugares como Belintash, Slatolist y Rupite son de esos donde esa energía sale a la superficie. Ella cree que esos son lugares donde la barrera entre los mundos es más débil y los mensajes del mundo energético pueden pasar más fácilmente. Miles de personas venían a visitarla durante las décadas y muchos de ellos no preguntaban por los eventos futuros, sino por sus seres queridos fallecidos. Y muchos se iban diciendo que Vanga no solo hablaba sobre sus seres queridos, sino también con ellos. Uno de los momentos más memorables ocurre cuando un hombre con el corazón roto visita a Vanga porque él y su esposa no pueden tener hijos. En lugar de una respuesta, la abuela Vanga permanece inmóvil durante un tiempo. Pocos minutos después dice: «Tu madre está aquí. Dile a mi hijo que no se preocupe, vienen 2 niños, un niño y una niña». Pronto, el hombre estaba sorprendido, por supuesto. Le cayó de la nada. Vanga mencionó el nombre de su madre. Ella repitió una canción de cuna que su madre le cantaba. Incluso usó un apodo que nadie más conocía. Y lo más interesante, meses después, su esposa quedó embarazada de gemelos. Vanga siempre decía que este trabajo tiene un precio. Después de recibir visitantes durante días, especialmente a aquellos que querían hablar con los muertos, a menudo se sentía débil. A veces tenía que descansar todo el día. Ella dice que siente el dolor de las personas que vienen a verla y la tristeza de los fallecidos. Vanga se cuidaba de formas sencillas. Ella se lavaba las manos, encendía velas y a menudo pasaba largos periodos de tiempo sola. Decía que eso le ayudaba a recuperarse después de sesiones difíciles. Le decía a su sobrina que cada vez que hablaba con los muertos era necesario cerrar esa puerta. Vanga no se creía especial, solo decía ser receptora y vivió siempre de forma sencilla. A menudo se sentía víctima, pero no le molestaba. Lo que más le afectaba no era la pobreza ni la ceguera, sino el peso de tener demasiado conocimiento. Personas cercanas a ella comparten que su don ya había sido pagado. Nunca lo vio como algo de lo que sentirse orgullosa. Ella lo llamaba una responsabilidad y a veces un castigo. Ella creía que ver el futuro y los destinos de las personas causaba dolor
Más dolor que paz, casi siempre. Ella decía que podía ver cuando alguien moriría, pero no siempre podía decirlo. No puedo decírselo primero. Primero mueres aquí, es fácil para ustedes decir ánimo. ¿Y ustedes siempre dicen que murió? Pensaba que todos tenían un destino, pero la vida enviaba señales como enfermedades, sueños o accidentes para ayudarles a cambiarlo. Su trabajo era tanto ver como ayudar a las personas a notar esas señales y que cada quien elija por sí mismo lo que más necesita. Que todos sepan que nada queda sin pagarse en este mundo. La gente comete crímenes y piensa que nadie los ha visto. No es así. Todo se ve y llega el momento en que el culpable debe pagar. Los que la conocían dicen que trataba a todos con respeto, sin importar quiénes fueran. Ella llamaba a todos mis hijos. A veces era muy directa, pero siempre sentía responsabilidad por cada persona que se acercaba a ella. Sus valores morales eran fuertes. No sabía leer ni escribir, pero tenía un agudo sentido de lo correcto y lo incorrecto. Creía que las palabras tienen poder. Decía que el lenguaje vulgar dañaba tanto al que lo usaba como al que lo oía. También creía que la mentira, la pereza y el odio enfermaban a las personas, no solo en el alma, sino también en el cuerpo. Lo interesante es que una mujer que tenía tanta fuerza en sus manos nunca la usó para ayudarse a sí misma. La abuela Vanga nunca intenta escapar de su propio destino. No se quejen del sufrimiento que están experimentando. El sufrimiento es un medio de purificación, como una prenda que no está limpia sin lavar. Cuando hablaba de la muerte, lo hacía sin miedo. Para ella, eso era simplemente otro paso en un viaje mucho más profundo. Y en 1990 tranquilamente les dijo a sus seres queridos que moriría el 11 de agosto del 96. Nadie quería creerle, pero ella lo repetía con la misma tranquila seguridad. Cuando finalmente llegó el día, sucedió exactamente como ella había dicho. Su salud empezó a deteriorarse. En 1994, los médicos detectaron signos de una enfermedad grave y le diagnosticaron cáncer de mama. Ella rechazó el tratamiento. Para alguien que ha ayudado a tantos, esto sorprendió a muchos. Pero para Vanga fue una decisión obvia. Ella pensaba que tu vida era de Dios. Ella solía decir que nació con el papel de servir, no de controlar su propio camino. Durante 2 años, pese al dolor, sigue reuniéndose con gente, a veces hasta con 4 personas al día. Su fuerza se desvanece. Apenas puede levantarse de la cama. Aún así, algo dentro de ella la impulsa a seguir adelante. Su sobrina cuenta que ella se irá solo cuando su misión en la tierra haya terminado. El 3 de agosto de 1996, su familia insistió en que la llevaran al hospital. Era uno de los mejores hospitales del país, en Sofía. Incluso en el hospital, ella siguió siendo ella misma y no pidió mucho. Solo un trozo de pan, un vaso de agua y que la lavaran y ungieran con aceite. Como preparándose para un último ritual, en la noche entre el 9 y el 10 de agosto, algo cambió. Abuela Vanga tuvo un sueño que luego compartió con sus seres queridos. En su sueño, vio a un jinete en un caballo blanco. Ese mensajero dijo que su misión ha terminado y que no estará sola. Ella falleció a la mañana siguiente, el 11 de agosto de 1996, exactamente como había dicho que lo haría 6 años antes. Más tarde, personas cercanas a ella contaron que esa mañana, la abuela Vanga dijo tranquilamente que estaba lista. Poco después de esas palabras, ella exhaló su último suspiro. Incluso al final, ella no pidió ninguna ceremonia ni monumentos. Se fue de aquí tal como ella no necesitaba honor porque lo daba a los demás a través de su servicio. Sus palabras ayudaron a muchas personas y eso era lo que realmente importaba. Para cada persona hay periodos de dificultades, incluso para los más ricos y los más fuertes. Por eso uno debe esforzarse por ser humilde, para no morir en los brazos del mal. Así que piensen en eso. Tal vez al final nada más tenga tanta importancia. Porque como dijo la abuela Vanga, no importa quién eres. Lo importante es ser una buena persona.
En sus últimos días, la abuela Vanga decía que la Tierra no es el centro del universo y que no estamos solos. Ella dice que las almas continúan existiendo después de la muerte y que toda la vida en este planeta o en otros está conectada por una energía invisible. Según ella, todo está conectado: la vida, el pensamiento, el tiempo y el espacio. Cada pueblo tiene su estrella que le da energía luminosa, aunque hay excepciones. Algunos pueblos tienen un planeta, no una estrella. El nuevo tiempo, sobre el cual incluso la abuela Vanga predijo, requiere sobre todo una nueva forma de pensar, otro tipo de conciencia. Personas de calidad que realmente buscan ampliar su visión del mundo y conectarse con la armonía de todo lo que les rodea. Hoy vivimos en una época cuando la información es más accesible que nunca y la frecuencia colectiva de la conciencia de la humanidad lentamente pero con valentía comienza a elevarse. Gracias a la vida y a la dedicación de personas como la abuela Vanga, ahora tenemos la oportunidad de explorar las capas más profundas de nuestro propio ser. Quizás su mayor don no sea solo lo que pudo ver, sino también lo que nos mostró que podemos llegar a ser. Si elegimos trabajar en nosotros mismos, en nuestro verdadero yo, para convertirnos en mejores seres, entonces tal vez, solo tal vez, nosotros también podamos ayudar a que surja la era dorada de la conciencia, como ella menciona. Porque de lo contrario, la cito por última vez para finalizar. Una frase sumamente poderosa. No debemos permitir que la vida en la tierra desaparezca por nuestra miopía. Ha llegado el momento de hacer el máximo esfuerzo para liberarnos de enemistades, envidia y odio. Así está determinado. Aunque no queramos, la vida debe avanzar hacia adelante. Si no lo entendemos con nuestra razón, las leyes implacables del cosmos nos lo impondrán. La abuela Vanga es un ejemplo excepcional de lo que llevamos dentro de nosotros. En mi opinión, ella pareció una persona excepcional. Una polaridad contrastante en tiempos en los que se necesitaba un gran impulso y un gran torbellino en esa dirección energética y espiritual para mostrar que todo esto, primero, no es solo para los iniciados, segundo, no está oculto, tercero, no es un mito, sino que es algo que sucede en paralelo con todos nosotros que llevamos una vida común. Y de hecho esto no es algo separado de nosotros. Todas estas posibilidades están codificadas en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestro campo energético alrededor de nosotros y en todo el potencial que se encuentra dentro y fuera de nosotros, porque así como los antiguos herméticos intentaron recordarnos y dejarlo grabado en el tiempo, lo que está fuera de ustedes está dentro de ustedes. Lo que está arriba es lo que está abajo y lo que está abajo es lo que está arriba. Todo está conectado en un sistema multinivel armonioso y holístico. Pero somos nosotros quienes, como si fuera todos los días y sin saber por qué, seguimos manteniendo todo a nuestro alrededor dividido. Mi consejo y mi recordatorio con este episodio y el ejemplo de la abuela Vanga es realmente esforzarnos por ser más unidos y ver esa unidad en cada una de nuestras acciones, sin importar si estamos bebiendo agua o haciendo un gesto para alguien querido. Abuela Vanga en las mentes de la eternidad, me inclino y agradezco por escuchar esta historia. Y estoy extremadamente feliz de tener la oportunidad de compartir con tanta gente y de salir de las capas de nuestra conciencia es necesario para que estas cosas sucedan, tanto para Bulgaria como para el mundo. No tenemos miedo de compartir lo que somos, de equivocarnos, de cambiar los planes, de hacer cosas que son súper extrañas, como hoy, por ejemplo, salimos de día, buscábamos un lugar y al final se oscureció tanto que ya no veo nada alrededor. Permitámonos escuchar lo que está dentro de nosotros y no dejarnos definir por el mundo exterior, porque podemos mucho más siempre y cuando lo deseemos y lo aceptemos como nuestra naturaleza propia. Hasta el próximo diario.